Son justamente los problemas de los qué sé yo. ¿Sabes que no Y estoy? dice que el japonés que lo trata él te dijo que se agarre de los semáforos antes de Vos buscás los enviados. Buenísimo. De una lista anterior.
No te vas a desenchufarle las Casi, cosas a casi, Arturo. perdón. No le desenchufas las cosas a Arturo y después hago un lío. Vamos a iniciar el acto de incorporación como académico titular de la Academia de Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires del ingeniero Roberto Pagán. Para nosotros es uno de los momentos más interesantes que tiene la Academia, que es incorporar gente con el prestigio y los antecedentes que tiene Roberto, con lo cual le doy un saludo, y el ingeniero Mayoski se va a encargar de la presentación técnica, digamos, de las razones por las cuales el ingeniero Pagán se incorpora a la Academia. Después le entregaremos el diploma y la medalla, y posteriormente va a dar una conferencia tal como figuraba en la invitación. Así que, Miguel. Gracias. Bueno, para mí es un gran gusto, porque siempre es bueno incorporar a la Academia, como decía Tito, gente de prestigio de Roberto, pero además para mí tiene una connotación personal, porque Roberto se recibió en el 83, el mismo año que me recibí yo, y a lo largo de toda la carrera yo estudiaba electrónica, él estudiaba electricista, nos juntábamos, nos cruzábamos en las fechas de examen. Así que desarrollamos una especie de amistad académica por las horas. En aquella época se rendía final de todas las materias, así que estábamos siempre ahí nerviosos, preguntándonos si sabíamos todo lo que estaban tomando, preguntando el que salía que le tomaron, ¿no? Una época en la que llegamos a conocernos bastante con Roberto. Después yo me quedé en la Academia y Roberto hizo una gran carrera profesional, que si tuviera que detallar, bueno, probablemente nos pasaríamos toda la tarde, así que voy a tratar de resumirlo lo más que pueda. El ingeniero Pagán es un reconocido especialista en temas energéticos, con una vasta experiencia en análisis, operación, proyecto y gestión de sistemas de generación eléctrica convencional y no convencional, temas en los que ha sobresalido a nivel nacional e internacional. Posee el título de ingeniero electricista de la UNLP, en 1983 distinguido con la medalla de oro Juan Sabato como el mejor promedio de la carrera. Ahí también estuvimos juntos. Para dicha promoción. Además, realizó una maestría en Economía y Planificación Energética en el Instituto de Economía Energética de la Fundación Bariloche, la Universidad Nacional de Comahue, en 1991, y una maestría en Administración de Empresas del Sector Eléctrico en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, el IPA, en 1996. Ha realizado tareas docentes en la Universidad de La Plata entre los años 81 y 86, en la Universidad Nacional del Comahue entre los años 88 y 92, y es docente de centrales hidroeléctricas del posgrado de líderes energéticos del Comité Argentino del Congreso Mundial de la Energía desde 2015 hasta la fecha. En el ámbito del ejercicio profesional posee una destacada trayectoria. Ha trabajado en el desarrollo de proyectos de generación termoeléctrica, en evaluación de proyectos del sector energético en Argentina y en proyectos de energías renovables. Ha sido director general de generación de Enel Argentina, la ex Endesa Argentina, como máximo responsable de las centrales hidroeléctricas del Chocón, Central Costanera y Central Dock Sur. Ha sido responsable de inversiones, operación y mantenimiento de todas las centrales de Endesa. Ha sido gerente general de Central Dock, gerente general de Endesa Semsa y gerente general de Hidroeléctrica del Chocón. Fue jefe de Ingeniería de Operaciones del Sistema de Generación Hidroeléctrico y el Sistema de Transmisión Asociado de Hidronor. En el exterior, ha sido gerente general de Central Hidroeléctrica Betania, Colombia, y presidente de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica. En síntesis, consideramos que el ingeniero Roberto Pagán cumple con los requisitos estatutarios de poseer título universitario ingeniero, haber tenido destacada actuación en la investigación científica y técnica, en la cátedra universitaria y otras labores docentes, y en el ejercicio profesional, y gozar además del concepto público de honorabilidad intachable, y que sus antecedentes lo hacen merecedor del ingreso a nuestra academia como miembro titular, de lo cual estamos muy orgullosos. Gracias por Formalmente, el señor prosecretario va a sacar la foto.
Ah, está bien, está bien. Está Es bien. lo que corresponde en estos casos. Hay que darle tiempo porque Claro. los académicos somos lentos. Claro. El diploma que lo indica como académico titular y la medalla de la academia. La verdad que un gusto. Bueno, muchas gracias, Tito. Que podamos trabajar juntos. Llevo aquí con mi machete. La mesa no te molesta para nada. No, no. Si no te querés sacar la silla por ahí, te tropezás. Bueno, buenas tardes a todos. Muy agradecido a la Academia por esta posibilidad de incorporarme como miembro dentro de la misma. Es un honor y un orgullo a la vez, y tal vez más todavía que Miguel Mayorki como quien me presentó, que con el que compartí toda la carrera. Y Tito, que en ese momento, cuando yo cursaba, ya se destacaba como gran profesor en la parte electrónica. No eléctrica, pero en electrónica. Yo soy un agradecido a la Facultad de Ingeniería de La Plata, que fue la que me posibilitó llegar acá. Creo que hay gran mérito de varios profesores que tuve a lo largo de la carrera. No quiero hacer muchos nombres, pero me suenan Guillermo Húngaro, Jean Roulgen, Alfredo Rifaldi, como personas que realmente marcaron mucho la carrera y ahí. También soy un agradecido a la Escuela Técnica, que fue la que me motivó a estudiar ingeniería, de mi pueblo de Saladillo, y a un profesor ingeniero que tuve, Ernesto Faciolo, que fue el que me alentó a decir se puede. Uno a veces en un pueblo siente como que no se puede, y él fue el que dijo se puede. Obviamente a mi familia, que me ha apoyado siempre, y en especial a mis padres, que desde un pueblo, desde un campo en un pueblo, me invitaron a estudiar, y especialmente a mi madre, que con tercer grado fue la que me dijo estudiar, salir adelante. Perdón por el momento. Hay un formalismo en la academia, que hay que elegir un sitial. Un sitial es una silla de los que están formando la academia. Fue una elección bastante difícil, porque uno tiene que elegir una persona de las que estuvo en la historia y que está en sus sillas. Y en mi caso, he elegido... Perdón. No entiendo dónde lo dejé acá. En este caso he elegido a Alfredo Rifaldi. Alfredo Rifaldi fue un profesor que me marcó. Yo lo diría un gran maestro de ingenieros, un tipo que fue, ante todo, un padre sustituto. Él no tenía hijos y sus alumnos eran como sus hijos. Él se recibió acá a los 22 años, hizo una carrera brillante, fue docente en todas las cátedras, fue profesor titular también en Avellaneda. Él trabajó en Techín, pero también trabajó en otras empresas. Fue un verdadero apasionado de la ingeniería y la educación integral. O sea, era un tipo que vivía por la ingeniería. Yo creo que fue el mejor consejero que tuve. Yo compartí cátedra con él 3 años después de recibido, y fue el mejor consejero que tuve como primeros años de ingeniero y docente. Era muy generoso y dedicado con sus alumnos, y eso lo voy a recordar siempre. Tenía hasta detalles de pagar en su bolsillo costos de viaje de egresado que hicimos. O sea, Alfredo, cuando veía gente que no podía viajar y era estudiante, lo pagaba él. Amaba la ingeniería y despreciaba todo lo que era la jefatura y los cargos. Por eso yo siempre lo admiraba, y estimulaba la creatividad, la innovación y trabajar en lo que te gusta. Él siempre te daba ánimos e ínfulas para hacer lo que te gustaba. Decía, no le tengas miedo a nada. Daba seguridad, su ironía y su humor eran habituales para distender. Se fue demasiado joven, a los 64 años, pero su legado sigue presente. Por eso es que he elegido esa silla. Bien, no quiero seguir con este tema y prefiero ir a la presentación. Entonces vamos a ir a la presentación, que la tenemos acá, en la cual vamos a... Bueno, vamos a dar una presentación sobre la parte de los aprovechamientos hidroeléctricos multipropósito, ¿sí? Y el subtítulo, mucho más que centrales eléctricas, porque estamos acá en este laboratorio, en hidráulica, en la Facultad de Hidráulica, donde claramente lo hidroeléctrico es la fuente, pero mi concepción es que va mucho más allá de lo que es una central hidroeléctrica, y en eso me quiero enfocar. Voy a ser rápido porque son demasiadas transparencias y no los quiero aburrir y que se cansen todos, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero ver es que el contenido va a ser bastante amplio: la historia de la electricidad, la primera etapa de las obras eléctricas,
la ley 15336 que cambió toda la visión de la parte hidroeléctrica, las grandes obras hidroeléctricas e interconexiones, las externalidades positivas de los aprovechamientos hidroeléctricos, yo en eso me quiero concentrar, marcarles lo que fue la época dorada, que la tuvimos, marcar lo que fue la involución, que la estamos teniendo, marcar la visión económica y financiera que nos ha llevado a por qué no se pueden hacer, y finalmente algunas ideas o propuestas para ver si podemos retomar un sendero hidroeléctrico que hemos perdido. Entonces, lo primero que voy a marcar es la historia de la electricidad, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la historia? Bueno, yo quiero marcar que acá arranca Edison con su lámpara. Y fíjense qué detalle, la primera central hidroeléctrica 2 años después está en Londres, y la primera hidroeléctrica está en Estados Unidos también 2 años después. Ahora, pequeño detalle para los que estamos en La Plata. La primera usina eléctrica en la Argentina es en La Plata. Es de la Rush Electric, mientras estaba fundando La Plata. Antes que en Buenos Aires hubo una central eléctrica en La Plata. La segunda usina es en la ciudad de Buenos Aires, pero ya es unos años después. Pero esto es todo anecdótico. Lo que quiero marcar es que nosotros en 1897 tuvimos nuestra primera central hidroeléctrica. O sea, fíjense dónde estábamos parados en ese momento, donde el mundo estaba acá y nos demorábamos 3 o 4 años en esta central y nos demorábamos un poco más en tener la primera hidroeléctrica. Y esto lo podemos ver acá, que nosotros, como no teníamos experiencia, los cordobeses trajeron a 2 ingenieros que habían trabajado en la Torre Eiffel, los ingenieros Dusmenil y Casafus. Y esos fueron los que hicieron el dique San Roque en 1890, pensado como dique, no como central hidroeléctrica, y el dique Bamba en 1897. Se pensaron como obras hidráulicas, como defensas, como conseguir agua, como asegurar riego. Esto fue realmente de avanzada, y después ellos mismos se hizo la usina Bamba en 1897, ¿sí? Y pocos años después se hizo la usina Molet, también en Córdoba, que hoy es un gran museo de una central hidroeléctrica. ¿Y por qué marco esto? Marco esto porque fuimos de los primeros en América en hacer centrales hidroeléctricas. O sea, fuimos líderes en centrales hidroeléctricas, pero fuimos líderes en hidráulica. Porque después de esto, lo que vino, la primera central grande que viene es Cacheuta, en Mendoza, la vieja central Cacheuta, que se la llevó una crecida en el año 34, que se hizo en el año 1926, pero se inició en 1905, con un alemán que se convenció. Pero a la par de eso se hacía el dique Chipoleti en Mendoza para contener las aguas del río Mendoza, se hacía el dique Ballester en Neuquén para contener las aguas del río Neuquén, se hacía mucha obra hidráulica como concepto de desarrollo para poder favorecer económicamente el riego, el agua potable, etcétera, etcétera. Entonces, esta época realmente fue el inicio de lo que después vendría, y la primera central de tamaño más o menos grande que tenemos es Neuwill 1, de las 3 Neuwill, que se terminó recién en el año 1957. Ahora uno dice, ¿qué pasó entre 1900 y el 1957? No, se hicieron muchas centrales. Se hicieron centrales en Córdoba, se hicieron centrales en Mendoza, se hicieron centrales en Tucumán. Hubo varias centralitas que yo llamo centralitas porque eran centralitas del 5 megas, 7 megavatios, 10 megavatios. Fíjense, Cacheuta tenía 12 megavatios, eran pequeñas. Ya Neuwill tomó otra escala, que era una central que fue la primera que funcionó con un sistema de transmisión en 132.000 voltios. Las anteriores eran simplemente para alimentar el pueblo, el lugar, el barrio. Esta ya tiene escala en el río Atuel en Mendoza, y ahí empezó otra etapa. Ahora bien, después, vamos a ver después de esto qué pasa, porque en 1957, qué pasa en el año 1960. Se saca la ley 15336. Los eléctricos la llamamos la ley madre del sector eléctrico. Es una ley de Frondizi, es una ley extremadamente bien pensada. No quiero hacer partidismo, pero para mí Frondizi fue un presidente que tenía visión de desarrollo, a dónde quería ir, de desarrollo económico. Y esta ley realmente fue fenomenal, porque fue la que pensó y planificó el desarrollo nacional. O sea, la pensó cómo tenía que crecer el país, creó la diferenciación entre servicios públicos de electricidad y servicios de interés general. A su vez, él lo que hace es que la compra o venta de electricidad son actos comerciales. Empieza a verlo ya como que va a haber comercio entre provincias, como va a haber comercio con un despacho centralizado. Crea la figura de las concesiones de las nuevas centrales eléctricas y las dice de jurisdicción nacional, porque están en ríos interprovinciales, porque necesitan interconectarse con el resto del país. Establece el concepto de sistema interconectado nacional, que el sistema argentino, que hasta ahí funcionaba, ciudades agrupadas, provincias agrupadas, una región acá, otra región allá, que se iba a terminar interconectando y que hubiera un despacho nacional de cargas, es decir, que centralizadamente se despachara la generación. Delegó en la Secretaría la planificación de la expansión de la operación y viabilizó las grandes obras hidroeléctricas. O sea, sin la ley 15336 del año 60, estábamos con las centralitas de escala chica, pero ahí vino el gran cambio.
¿Qué pasa con eso? Agua y Energía ya estaba existente desde la década del 40, tenía el catálogo de la mayoría de los proyectos hidroeléctricos. ¿Qué pasó? Había elaborado un ranking de prioridades que había de costos y beneficios que eran las centrales grandes que convenía hacerle al país, pero Agua y Energía Eléctrica tenía un problema. No calificaba financieramente para que le dieran un préstamo ni del BID ni del Banco Mundial para hacer obras grandes. ¿Por qué? Porque tenía mucho déficit en toda la parte de distribución en el interior del país. Ahí se crea en el año 67 Hidronor, Hidroeléctrica Norpatagónica. Se crea específicamente como una sociedad de derecho privado, una sociedad anónima, no sociedad del Estado como era Agua y Energía, con un directorio independiente, con gerentes elegidos de forma independiente, con una estructura muy chica y para que contrate la consultoría para hacer el Chocón. Se inicia el Chocón en el 68, ¿sí? Y en diciembre del 72 entra en servicio la primera turbina de Chocón y entra en servicio el primer sistema de 500 kV en la Argentina. Fíjense, en 67 se crea la empresa, en 4 años hicieron el Chocón, que le llamamos la obra del siglo en su momento, que es una obra monumental. Yo creo que es una de las obras emblemáticas que se hizo en menor costo y en menos tiempo. Y realmente ahí arrancó. Entonces, pero fijémonos que eso arranca ahí, pero esto arrancó en el 60, con la ley. ¿Qué pasaba antes de Chocón Cerros Colorados? Esta es una foto de una crecida en la ciudad de Viedma. Se llevó la ciudad entera, el río Negro. Recordemos que viene el río Neuquén, el río Limay, se unen en el Negro. Esto es Viedma en una crecida de principios del siglo XX. Destruyó la ciudad. Esto para los que conocen el valle, este es el puente sobre el río Neuquén, en la ciudad de Neuquén. Miren la cantidad de agua que va. ¿Por qué muestro esto? Porque nos acostumbramos a ver, los que tenemos nuestra edad, a ver los ríos ya contenidos por las represas. Pero antes de las represas, los ríos estos hacían desastres con la gente, con la producción y con la infraestructura que había en la ciudad. Entonces, el Chocón básicamente fue, digamos, este era el río Limay, acá sale el Neuquén, acá viene el río, acá sale el Neuquén y acá sale el Negro. Esta es la ciudad de Neuquén, ciudad de Chipoleti. Acá se hizo este primer gran embalse, el Ramos Mejía, sobre el canal central del Chocón. En cambio, en el Neuquén se usó un derivador a una cuenca intermedia, una cuenca seca, que es la cuenca de los Barreales. De ahí se derivó con otra compuerta, otra presa a Marimenuco, y de ahí se descarga de nuevo el río Neuquén. Básicamente estas dos obras permitieron contener las grandes crecidas del río, que es lo primero que vemos, pero eso no es lo único. ¿Qué objetivos tuvo el Chocón? Esto es lo que quiero hacer énfasis. Cuando uno piensa, ¿por qué se hizo el Chocón? ¿Por qué priorizaron? Porque había que prevenir desastres a ciudades y cultivos de crecidas en los ríos Neuquén, Limay y Negro, porque había que subir 3 veces la superficie regada y llegar a 1 millón de hectáreas en los valles productivos, porque había que asegurar el agua en los meses de estiaje de las ciudades y la producción agrícola, porque había que bajar los caudales máximos hasta un 70%. Es decir, los caudales, lo que laminan las represas, es casi el 70% de las crecidas más grandes, y no menos importante, subir los mínimos en la época de producción, porque el estiaje está cuando se da la producción agrícola. Entonces subir los mínimos hasta un 200%, de tal manera de asegurar la producción, el riego y el agua para el consumo humano. No es menor, pero lo puse después porque es de menor importancia. Aumentar la oferta de potencia en 1650 megas a un sistema que tenía 6500. El sistema nacional tenía 6500 megas y le metimos 1650, 1200 en el Chocón, 450 en Planicie Bandería. Fíjense la magnitud de la obra que asumimos y el efecto que tenía. No era menor que este gran embalse, especialmente el de Chocón, permitía guardar 1500 gigawatt hora, que era el 7% de la demanda anual. O sea, se creaba un reservorio para tener agua, para despachar cuando venía una demanda alta, cuando fallaba otra máquina, cuando la demanda en verano era muy alta. Era un almacenamiento de energía que guardaba energía de un año a otro. Y un tema no menor en aquellos años, los de mi edad lo pueden entender, bajar las importaciones de petróleo, que estábamos importando más de 200 millones de dólares por año en petróleo, porque todas las centrales que teníamos eran térmicas y consumían petróleo que era importado. No teníamos autoabastecimiento petrolero. Y obviamente el cierre es impulsar el desarrollo socioeconómico del país, en particular la zona Comahue. Es decir, esto estaba visto como una visión global de desarrollo económico, no era una central hidroeléctrica. Entonces el Chocón, esta es una foto como para que lo vean los que no lo conocen, esta es una foto aérea, o sea, esta es una presa de más de 2500 metros, acá está la toma de agua y acá está la central hidroeléctrica con los pórticos de salida de 500 kV, y esto que vemos acá en la margen derecha es el vertedero para evacuar las eventuales crecidas. Bien, ahora que vamos a ver, las grandes obras hidráulicas
que vinieron después del Chocón y las interconexiones, porque esto es clave. Uno mira el auge ya los efectos de la ley 15336. Entonces la segunda etapa es que las grandes centrales ya no son como eran en la época de Ñubil, o que era Cacheuta, o Cadillal, o Río Hondo, o Casafús, o Físimo. No, estábamos hablando de centrales que se conectaban en alta tensión. Y tenían casi todas aparejadas una interconexión simultánea. Uno se hizo el Chocón en el 72 y entró la doble eterna 500 kV del Chocón en Seiza. No en el 72, en el 73. Los primeros meses del Chocón fue operando el sistema Comahue con una sola máquina contra la demanda del valle modulando carga. Esa fue la primera etapa cuando se inauguró. En el 73 entraron las líneas. En el 73 entró Ñubil 3, pero no agregó línea. Entró Cabracorral, que está en Salta, pero no agregó línea. En el 78 entra Planicie Madrita, que usa las mismas líneas del Chocón Ezeiza. En el 78 entra Futaleufú, la que está ubicada cerca de Esquel, y entra la línea que va Futaleufú-Puerto Madryn, que era para alimentar la planta de aluminio de Alvar. En el 79 entra Salto Grande, y entra a su vez la doble eterna Salto Grande Rodríguez, en el oeste del Gran Buenos Aires, y también entra la doble eterna Ezeiza Rodríguez. Se empieza a hacer el anillo de 500 kV alrededor de Buenos Aires. En el 82 entra Aguadaltoro en el río Diamante en Mendoza, y simultáneamente va una línea de 220 que llega hasta San Juan. Aguadaltoro, Mendoza, San Juan en 220 kV. En el 82 Arroyito bajo el Chocón no agrega línea. En el 83 entran los Reyunos también en el Diamante y agrega línea de 220, los Reyunos Mendoza en 220 kV. En el 84 entra Alicurá, y entra Alicurá Abasto en 500 kV, ¿sí? Una línea de 500 completa. Y entra la doble eterna Ezeiza Abasto. Se completa el anillo de 500 kV de 3 estaciones transformadoras alrededor de Buenos Aires para alimentar toda esa energía hidroeléctrica a la zona del AMBA. En el 86 se termina Río Grande en Córdoba y entra la línea Río Grande, Embalse, Río Tercero, Rosario, Rodríguez en 500 kV. En el 93 entra Piedra del Águila. En el 94 entra Yacyretá, y la primer tramo, con Yacyretá entra el primer tramo, Yacyretá Rodríguez, en el año 93, y después en el 95 entra la doble eterna Yacyretá Rodríguez, y finalmente Pichi Picún-Lefú en el 97, y la línea Piedra del Águila Abasto, que se terminó en el año 1999. Lo que quiero llamar la atención acá, yo me estaba recibiendo en la facultad, como decía Miguel hoy, yo me recibí acá en el 83, ¿no es cierto? Bueno, yo tuve la suerte, gracias a Rifaldi y a algunos otros, de ir a conocer, por ejemplo, Salto Grande, pero se estaban construyendo 5 centrales hidroeléctricas a la vez en el país. 5 centrales hidroeléctricas de gran porte en el país. Y se hacían. Y se terminaban en tiempo y forma y costaban lo que tenía que costar. Y también se hacía el sistema de 500 kV. O sea, esto fue posible en otra Argentina, y por eso yo le llamo la época dorada. Y acá uno ve ahora el sistema de interconexiones, tal vez lo que no son muy conocedores. Acá tenemos todas las centrales hidroeléctricas de Comahue, y acá tenemos las 2 líneas de 500 de Chocón, y las otras 2 líneas que fueron por Alicurá y Piedra del Águila. Eso fue por lo hidroeléctrico. Tenemos el cordón de Salto Grande, que también es por la hidroeléctrica de Salto Grande, lo que viene de Yacyretá, que viene también por aquí, y la conexión esta que viene por Río Grande, y tenemos también el sistema acá de Mendoza que va con los de Mendoza. Yo diría que con excepción de esta parte, que se interconectó por demanda o por alguna central térmica, y esta última parte también que se hizo al final en los últimos años, la mayoría del sistema de 500 kV estuvo asociado a meter centrales hidroeléctricas. Bien, vamos a ver ahora lo que me interesa un poco enfatizar, que es menos ingeniería. Yo digo, la central hidroeléctrica es mucho más que electricidad. El Valle del Ródano es un ejemplo a imitar. Yo creo que este es un tema que nosotros debiéramos mirar algún espejo. Este es el Valle del Ródano, tal vez algunos lo que han tenido la suerte de mirarlo viajar. Esta es la ciudad de León, donde se unen 2 ríos. Este es uno de los afluentes y el otro es el otro afluente que viene de la parte de Suiza. Todo este valle, ¿sí?, es un valle que en el año 1948 se creó una compañía nacional del Ródano, que es una sociedad mixta, Estado y privada, que obtuvo la concesión del río por 75 años. No había nada. Ahí no había absolutamente nada. Era un valle del río que oscilaba y que bajaba, que subía en la crecidas. Hizo 19 presas y centrales hidroeléctricas, cada una de ellas, con 3.100 megavatios en unos 50 años. Y se autofinanció con la venta de energía y con la venta de agua. O sea, vender el riego, asegurar el riego a los que estaban ahí. No olvidemos que en esa zona es una zona bien productora de vinos. O sea, los vinos del Valle del Ródano son bastante conocidos. Y hay toda una zona, digamos de mucha producción en todo ese valle.
y permitió que el valle sea lo que es hoy, que además es navegable. Este río es navegable. Entonces, no solo hicieron represas, sino que hicieron las esclusas para que los barcos pudieran seguir produciendo. Y está lleno hoy de riquezas y de turismo. Claro, uno va hoy y está todo hecho, pero eso no era nada, no había nada. Aseguró la navegabilidad en todo el curso construyendo esclusas, canales y puertos. Explota 17.000 hectáreas propias, o sea, le produce, y les cobra a todos los usuarios del agua. Y además vende la energía eléctrica 11.500 gigawatt hora al año. Este es un ejemplo clarito, donde una asociación público-privada, con un contrato de concesión claro, con un reglamento claro y con inversión mixta, se pudo desarrollar todo esto que hoy lo ve uno como algo imposible. Hay otro ejemplo similar, que es este, el Valle del Tennessee, en Estados Unidos. El Valle del Tennessee, el Estado hizo todas las obras, porque esto lo agarró Estados Unidos de la Gran Depresión. Así como hizo la presa de Hoover en el río Colorado, una gran presa, esto se inició también con la Gran Depresión para tratar de darle trabajo y energía a los americanos. Este es el Valle del Tennessee, y todo esto que uno que ve acá, los rojitos son presas, y las negras son plantas, o sea, plantas de generación. Fíjense, hicieron 49 presas, hay 29 centrales hidroeléctricas, suman 3.200 megavatios, la superficie bajo riego son 200.000 kilómetros cuadrados, y el río es navegable en toda su extensión y transporta toda la producción del valle. Todo un sistema pensado para hacer esto. Uno dice, bueno, ¿y dónde lo aplicás acá? Bueno, yo un ejemplo donde hace años que uno dice se puede aplicar es el Río Negro. El Río Negro desde la confluencia hasta Viedma no tiene nada. Tiene una zona que sería tremendamente productiva si tuviera riego. Tiene riego solamente hasta Villar Resina y en el Valle Inferior. Y se podrían hacer cosas de este tipo. Pero lo que voy es que lo que se buscó acá el gobierno americano no fue a producir electricidad. Fue dar electricidad a esta zona, darle a esta gente agua y energía eléctrica. ¿Y saben cómo funcionó el sistema con los propietarios? ¿La tierra cuánto valía antes del río? 0. Como si uno dijera cuánto vale una tierra en la Patagonia. $15 la hectárea. ¿Cuánto vale la tierra con el río? $10.000 la hectárea. Bueno, o pagaban la plusvalía o cedían tierras para pagar la plusvalía. Pero el Estado recuperó la parte de las obras con lo que el negocio que armó con el agua y la electricidad. Por lo cual, es otro ejemplo a mirar. Entonces, uno ha dicho eso, pongo esta foto simplemente, este es el valle digamos, del río Limay en la ciudad de Neuquén, digamos, y uno lo ve acá todo lindo. Esto hubiese sido imposible si no estuviera el dique Chipoletti, el dique de Ballester que tuviera primero y las obras de Chocón y Cerros Colorados, porque las crecidas se llevaban todo. Uno ve el Valle de Luco en Mendoza, uy, qué lindo, cómo se ve, esto parece de película, los vinos de Luco, los mejores vinos que tenemos son el Valle de Luco. Bueno, el Valle de Luco, si no hubiesen hecho las represas sobre el Tunuyán, no podría existir, no habría agua para dar todo lo que se está dando. ¿Eso qué significa? Que trae riqueza, que trae trabajo, que trae desarrollo en el interior, que trae erradicación de la gente en el lugar de origen, que crece la economía de la provincia. Uno dice, Mendoza es una provincia rica. Miremos Mendoza sin represas y sería un desierto. Y esto lo posibilitó ese tipo de obras. Y el Valle Inferior del Chubut, esto también, esto es el dique de Ameguino, que se construyó ya a fines de los 60, pero uno lo ve todo y desde Gaiman para abajo todo producción, pero esto porque está el dique arriba, si no, no se hubiese podido hacer nada. Entonces, las obras hidroeléctricas, hidráulicas son imprescindibles, pero quiero remarcarlo, no por la electricidad. Y voy a poner un ejemplo que está hoy muy en boga, es este es la central, esta es la provincia de Neuquén, para los que no lo conocen, ¿sí? Acá está el Chocón, ¿sí? Acá está el río Limay, acá está la zona de Cerros Colorados, la planicie Maderita. Acá hay una obra que se podría hacer en la zona de Neuquén que se llama El Chihuido. Y en mi concepción es una central imprescindible, pero no por la parte eléctrica. Hay muchos sustitutos eléctricos. Quedaría 10.000 hectáreas bajo riego, es importante, pero no imprescindible. Tampoco es una cosa de locos. Pero hay un tema de fondo. En este lugar que está acá, esta represa que está acá, Portezuelo Grande, que deriva las aguas del río Neuquén al embalse de Los Barreales, se diseñó en los años 60 para una crecida máxima probable de 11.500 metros cúbicos por segundo. Cuando la serie histórica en 50 años solamente había llegado a 5.700. Había una muestra de 50 años, dijeron, bueno, 5.700, se hizo un estudio de regresión, estudio estadístico y de probabilidades, y se determinó que la crecida máxima que podía venir era de 11.500. Bien, ¿qué pasó? Entre el 2 y el 13 de julio de 2006 el río llegó a 10.347 metros cúbicos.
Y eso no es nada. Yo vi la crecida de mayo del 92 de 6.000 y después hubo otra de 9.000. Esto significa que al haberse diseñado para 11.500, lo que se preveía era que el dique derivador podía derivar 8.500 metros cúbicos y los otros 3.000 iban a ir por el río Neuquén si venía una crecida. Eso fue lo que se pensó originalmente. Esta crecida que vino, amén de que sí pasaron aguas abajo, la de 10.000, pasaron aguas abajo más de 2.500 metros cúbicos por segundo, que hicieron un desastre, lo hicieron, pero lo contuvo bastante el dique del Chañar. O sea, acá hay un dique intermedio que no se nota mucho, que está acá abajo, que contuvo, y en parte el dique Ballester no fue tan desastre, pero pudo ser un desastre mayor. Ahora, se corre el riesgo que venga una crecida, destruya todo esto y se lleve todo puesto. Los daños calculados son de más de 3.000 millones de dólares, además de muerte de personas, si llegara a ocurrir. Bueno, eso significa que las 11.500 que está diseñado por Tesuelo Grande no podrían soportar la nueva máxima probable. La nueva máxima probable, podemos discutir años, los más conservadores dicen que tendría que ser como mínimo de 15.000, los más optimistas dicen que tendría que ser casi 20.000, sea lo que sea, no lo aguanta por Tesuelo Grande. Entonces, de ocurrir la inundación, esto sería catastrófico. Y la Corte Suprema de Justicia, ante la demanda de un particular por los daños de la crecida esa, le ordenó al gobierno nacional reparar el problema de Portezuelo Grande en el año 2009. Han pasado 16 años. No se ha hecho nada. Nada de nada. Yo sé que ahora se salió la licitación de hidroeléctricas y están buscando una solución intermedia más barata, que es hacer algo, pero para mí no es lo suficiente, pero es un tema que preocupa. Entonces, dicho todo esto, voy a hacer un repaso de lo que veo que son todo lo positivo que deja un aprovechamiento hidroeléctrico. Hay una infraestructura previa que hay que hacer. Se hacen rutas, se hacen caminos, se hacen comunicaciones, se hacen obradores, se hace el nuevo proyecto, después se crean las nuevas áreas de riego. Esto es algo que da valor. Se hacen caminos, se hacen canales, se hacen parcelas, se hace electrificación. Esto también crea una condición. ¿Para qué? Porque hay un control de aseguramiento del agua, porque se crea la posibilidad de hacer turismo, recreaciones con servicios asociados. Todos los embalses que tenemos en el interior, todos tienen villas turísticas, sectores de pesca, sectores de camping, sectores de visitas, excursiones lacustres, etc. Después, evita los daños de crecidas y de sequías en los dos extremos. El que se dé el agua y los caminos genera la colonización, el trabajo, la producción y la industrialización. Y esto lo digo porque el ejemplo es Mendoza. Mendoza se hizo industrial en su momento para industrializar todo lo que producía el agro. O sea, desde los tomates hasta los duraznos, las manzanas, los vinos y demás. ¿Y esto qué hace? Todo eso lo que hace, beneficios económicos múltiples locales. O sea, hoy Mendoza es una provincia que tiene buena educación, que tiene buena salud, que tiene buen poder económico, tiene un buen PBI, tiene mucha producción. Ahora, todo vino gracias a que se hizo lo otro antes. Entonces, esto que haya mayor colonización, trabajo y producción no es menor. Trae mayor exportación y divisas, ¿sí? Y esto lo digo porque hay algún número que me asusta. El otro día escuchaba, nosotros exportamos 20.000 millones de dólares por año de cerezas. ¿Saben cuánto exporta Chile? 6.000 millones. 6.000 millones de dólares. Solo en cerezas. Y tiene mucho menos tierra que nosotros. Fíjense, si nosotros, por decir algo, pudiéramos producir cerezas regando valles y producir cerezas. Lo digo como un ejemplo, nada más. Crea una mayor recaudación por impuestos y tasas. O sea, cuando se crea todo este tipo de cosas hay más impuestos y tasas, con lo cual el Estado recupera. Y obviamente mejora la calidad de vida, los servicios de educación y de salud y de comercio en toda esa zona. Uno conocía, el que conoció Neuquén antes de Chocón y Cerro Colorado, y el que la conoce hoy, encima de que hoy es el boom de Vaca Muerta, encima de que hoy es un boom petrolero, Neuquén creció muchísimo cuando hicieron todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿es posible imaginar que sería Mendoza sin represas? Un desierto. Los valles productivos tanto del Mendoza, el Tunuyana, el Diamante y el Atuel no existirían. San Juan con sus represas asegura su poca agua. San Juan tiene poquísima agua, tiene un río pequeñísimo, pero le ha hecho tantas represas que ha asegurado el agua para todo el valle. No puede llenar todavía las represas, todavía no le alcanza el agua para llenar las represas, pero ha asegurado la producción. El Alto Valle de Neuquén y Río Negro serían un desierto si no estuviera el dique Ballester y las centrales. El Valle Inferior del Chubut no existiría si no estaría Maguino.
Pero el sector eléctrico solo es el que ha pagado todas las represas hechas en la Argentina. Y acá tenemos un problema. O sea, siempre vemos la central hidroeléctrica como un problema eléctrico, como que lo pague la Secretaría de Energía, que lo pague la tarifa eléctrica, que lo pague el usuario eléctrico, y todos los otros beneficios son externalidades positivas. Entonces, cuando no se puede construir algo porque el sector eléctrico no lo puede pagar, estamos en un problema. Entonces, mientras los enormes beneficios de asegurar el agua, evitar catástrofes, crecida y sequías, permitir el riego, aumentar la producción y el trabajo, erradicar la gente en su origen y aumentar las habitaciones, son sin costos, son gratuitos. Y todavía encima hay provincias que quieren más que eso. Le dan eso y quieren más que eso. Bien, visto esto, vamos a ver ahora la época dorada de la hidroelectricidad. La época dorada de la hidroelectricidad es el efecto de la ley 15336. Este gráfico, mentirosamente, arranca en 1970. Debiera arrancar en 1960 cuando se creó la ley. Pero le pusimos para un punto de inicio en el año 60. ¿Sí? ¿Cuál era la potencia eléctrica y cuál era la demanda máxima? La demanda máxima estaba en este momento, en el año 70, en este orden, cómo fue subiendo la demanda máxima y cómo fue subiendo la hidroelectricidad. Fíjense que prácticamente en estos años la potencia instalada hidroeléctrica era casi igual a la demanda máxima que tenía el país. O sea, esto fue un proceso producto de que, como vimos, entraba una central todos los años. Todos los años entraba una central nueva. Esto mismo lo vemos acá. Esta es la tasa de crecimiento. Si uno parte del 70, la tasa de crecimiento acumulada de la demanda pasó digamos, en 28 años a 400 y pico %, mientras que la tasa de crecimiento de la oferta hidroeléctrica creció casi un 2000%. Esto fue la época dorada, donde se hacían todas estas obras. Entonces, uno dice, ¿qué mejoras me traía como sociedad? Bueno, había una enorme mejora por menos emisiones de gases al evitar quemar petróleo. Se dejó de quemar petróleo en todas las centrales térmicas, o se redujo. Nosotros habíamos pasado la crisis del 75, que fue la crisis petrolera, donde se dispararon los precios del petróleo, y eso nos repercutía en el costo de la energía. Bueno, se minimizó mucho al dejar de depender tanto del petróleo. En el año 88 se hizo el gasoducto Neua 2 para sacar el gas de Loma de la Lata. Y en ese momento se hizo un plan de masificación del GNC, de los vehículos a gas y demás. Y en ese año se logró, gracias a la hidroelectricidad y al gas de Loma de la Lata, el autoabastecimiento de combustibles. ¿Sí? Los costos de la energía eléctrica bajaron en forma notable para la población y para la industria, excepto la Patagonia Sur y Misiones. El país quedó interconectado en una única red. Se bajaron los costos de reserva de potencia y la energía en el interior. ¿Por qué? Porque si uno trabaja en zonas aisladas, en todas las zonas tiene que tener reserva rotante para atender esa zona, tiene que tener reserva fría para atender esa zona, mientras que está en un país interconectado, eso se comparte y es mucho más aceptable. En el país, en esos años, había mucha experiencia en este tipo de obras, había ingeniería, había empresas desarrolladoras, había empresas proveedoras, había pymes capaces de lograr que el 70% de la obra fuese local. O sea, fue creciendo tanto. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, IMSA, que es una industria mendocina, que hizo las turbinas de Piedra del Águila, por decir algo, también otras, pero una empresa que se fue desarrollando a la medida que se desarrollaron estas empresas. Y no solo hacía las turbinas, se hacían los puentes grúas, se hacían las compuertas, toda la obra civil era prácticamente con trabajo local, con mano de obra local y con fuente local, y el 30% que eran divisas era básicamente los equipos eléctricos y electromecánicos de control. Lo demás era todo que realmente venía por pesos argentinos. Entonces solo importábamos generadores, transformadores, protecciones, mediciones y sistemas de control. Y ustedes dirán, ¿y esto qué me importa? Hace ya varias décadas que venimos llorando por la falta de dólares. Y una central hidroeléctrica se puede hacer con muy pocos dólares y con mucho trabajo local. Entonces, la época dorada. Ahora vamos a ver la época de la involución de la electricidad en el siglo XXI. Bueno, tiene un origen, la ley 24065, la reforma del sector eléctrico del año 92, desreguló el sector y desintegró verticalmente a las empresas y las privatizó. La generación quedó en un mercado en competencia sin intervención del Estado. Hidronor se desmembró en unidades de negocio y de generación y desapareció como empresa en el año 94. Agua y Energía Eléctrica sucedió algo similar y vendió las hidroeléctricas que tenía. Llegaron empresas privadas extranjeras como concesionarias de las hidroeléctricas por 30 años. Y quedaron en terminación las obras de Piedra del Águila, que no se había terminado, Pichipiculefu y Yacyretá, que estaban en etapa de obra. Y las carpetas de proyecto de Hidronor y Agua y Energía pasaron a la Secretaría de Energía. Es decir,
Hidronor tenía una carpeta de proyectos demasiado grande y tenía todo un plan de qué iba a hacer, qué centrales venían después en carpeta, y en realidad lo iba haciendo con su propio cash flow y con un poco parte de deuda generalmente de las instituciones multilaterales. ¿Sí? Todas las carpetas pasaron a poder de la Secretaría y las unidades que se privatizó la hidroeléctrica fueron tan pequeñas que no daba para que crecieran en hidroeléctrica. Eran muy pequeñas, eran pequeñas unidades de negocio. Entonces, ¿qué pasó con la electricidad en esos años? Bueno, uno acá lo puede ver, digamos, si uno mira el porcentaje de la energía hidroeléctrica, que está marcado acá en azul, y la demanda del SAD, y tenemos dos ejes. Este está marcando cuál es la demanda de energía eléctrica, y este en % está marcando la participación de la hidroelectricidad. Entonces, mientras la demanda iba creciendo, bueno, hasta más o menos en los primeros años se acompañaba la electricidad, pero después la demanda creció y la hidroelectricidad cayó. ¿Por qué? Y porque en los últimos 25 años no se hizo ninguna obra hidroeléctrica nueva en el país de proporciones. Entonces, esa es la razón por la cual pasamos de tener casi el 50% de la energía abastecida por hidráulicas a tener, el récord fue este año, que llegamos a tener un 17%. Y estamos en torno del 20-25. Entonces, esa primera etapa fue hasta 1987, donde crecimos a valores estratosféricos, una pendiente increíble de crecimiento. Y desde el año 2003 tenemos la pendiente de crecimiento. O sea, si uno hace una simplificación, uno ve claramente cómo se crece hasta el año 87 y cómo se decrece hasta el año 2003. Reconozco que acá hay una pequeña trampa, porque al estar Piedra del Águila, el llenado del embalse de Piedra del Águila le quitó generación hidroeléctrica básicamente al Chocón, y algo más podría haber pasado ahí en esos años. Pero como tendencia es muy clara. Este otro gráfico me gusta mostrarlo, porque este gráfico mostraba energía térmica y energía hidráulica. O sea, nosotros arrancamos, dijimos, en el año, esto está desde el 76, y teníamos prácticamente la energía hidráulica que teníamos era solamente la del Chocón, todavía había entrado Banderita, y teníamos casi 6.000 megavatios térmicos. Allá por el año 88 casi se juntaron, estaban cerca de 7.000 los dos. Después con la entrada de Piedra del Águila y Yacyretá casi se vuelven a juntar, estaban en el orden de los 9.000 los dos. ¿Sí? ¿Qué pasó con la hidroeléctrica? Subió acá, y esta subida que hay acá simplemente es la subida de cota de Yacyretá. Nada. Mientras que la térmica fue subiendo en forma vertiginosa. Eso es lo que ha pasado. Ahora bien, este es el desacompañamiento. O sea, uno ve acá la potencia hidroeléctrica quedó estancada desde el año 2000 y la demanda fue creciendo en forma progresiva. No entraron centrales nuevas en este siglo. Entonces, vamos a ver ahora el por qué no entraron. Vamos a ver la parte económica sucintamente para entenderlo. Esto que vemos acá en este gráfico, estos son los precios de la energía mayorista en el mercado argentino. La serie no la arranco casualmente, la arranco en el 92, con la ley 24.065. Esta es la parte buena que nunca se dijo, que los precios del mercado mayorista entre el año 92 y el año 2001 bajaron un 60%. ¿Y por qué bajaron un 60%? Bueno, los que tienen una visión sesgada te dicen no, porque entró Yacyretá y entró Piedra del Águila, entonces bajó el precio de la energía. Lo que nadie te dice que en todos estos años se metieron 7 ciclos combinados nuevos, de última generación, que los metieron las empresas privadas extranjeras que se compraron las empresas en el 92. ¿Sí? Fue una guerra de entrar generación y posibilitó que el precio bajase a estos valores. O sea, el precio mayorista, yo lo recuerdo perfectamente, la máquina que marginaba, la máquina de Barranquera en Chaco, que obviamente está fuera de servicio, pero el precio monómico estaba muy cerca de los $50. Y cuando sucedió la catástrofe del 2001, ese precio monómico estaba apenas arriba de los $20. Obviamente esto no es gratis, esto es dato camisa, claro. Esto es lo que pasaba. ¿Por qué pasaba esto? ¿Cuánto salía a construir una central en esos años? ¿Sí? Piedra del Águila salió del orden de los $1.200, eso estaba puesto en dólares por kilowatt, ¿correcto? Pichipicún fue unos años después, salió un poco más, pero es muy cerca de 1.500, ¿sí? Y Potrerillos, que está castigada por una cuestión de escala, se terminó en el 99 y salió del orden de los 2.000 y pico dólares por kilowatt. Y el primer ciclo combinado que se pone, ¿sí?, sale del orden de los $400 por kilowatt, y el segundo sale del orden de los $500 por kilowatt. Entonces uno tiene un costo de capital que prácticamente es un tercio
para poner un ciclo combinado. Un ciclo combinado lo podés hacer en menos de 3 años. Una central hidroeléctrica, entre que haces todo, tardás 5 o 6 años. Entonces, claramente, lo que pasó, que a esos costos de capital, y además sumándole que en ese momento el gas valía $1,4 el millón de BTU, ese era el valor del gas, las centrales hidroeléctricas salieron del mercado. No era negocio para nadie poner una central hidroeléctrica. Entonces, tenía mejores indicadores financieros construir una termoeléctrica, tenía mejor tasa interna de retorno, mejor valor actualizado neto y mejor retorno sobre la inversión. La causa principal era que el costo de capital era 1/3 de la hidroeléctrica, pero también es que el ciclo combinado genera recursos 2 años antes que la hidroeléctrica, o 3. Y hubo alguien que decía que los proyectos hay que medirlos por tiempo a que retorne la inversión. O sea, ¿cuántos años tarda en que me empiece a entrar plata? Bueno, claramente ahí la hidroeléctrica perdía. Y la tercera, que el costo de combustible estaba en solo $1,2 el millón de BTU. Tomen en mente este número los que no lo manejan. Ese es el costo que teníamos del combustible. Las tasas con tasa de descuento de 2 dígitos es, digamos, más del 10%, el valor neto actualizado 30 años da negativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa negativo? Que no es negocio meterla. Ahora, yo me tomé el trabajo de hacer el ejercicio con los costos actuales de capital y de combustibles para 2 centrales que en promedio entreguen una energía de 5.500 GWh. Entonces, claro, a tasas financieras actuales tampoco cierra el negocio hidroeléctrico. Este gráfico que he hecho acá está mostrando para diferentes tasas de descuento, del 2, del 4, del 5, del 8, del 10 hasta el 15. Hoy en la Argentina la tasa de descuento que están usando es más o menos el 15. Se ha usado más, pero está más o menos el 15. Uno ve que la hidroeléctrica puede pelear con la térmica si la tasa de financiamiento está en el orden del 2%, que es lo que está Europa o un país normal. Ya con el 4 ya pierde y bueno, ya después del 5 ya no es negocio, es para perder plata. No solo que no hay valor en esto. Entonces dice, bueno, es muy clarito que la hidroeléctrica solo resiste tasas menores al 5% como negocio eléctrico. Pero nos olvidamos del otro negocio. El riego, la producción, la contención de crecidas, el agua potable. Ese no paga. Entonces, ese es un punto que hay que revisar. Ahora, la otra que hay que tener en cuenta, que una central hidroeléctrica dura más de 100 años. Un ciclo combinado, ya lo que estamos viendo, los que se pusieron en los 90 ya están bastante deteriorados. Con una inversión grande pueden aguantar 30, 35 años, no mucho más que eso. Pero la hidroeléctrica, las que vemos, las que están con 50, 60 años y están para tirar 100 años. Ahora, ¿qué pasa con esto? Con el valor actualizado neto, el VAN, de los segundos 30 años. Nos encontramos que en los segundos 30 años la hidroeléctrica le pelea a la térmica. ¿Por qué? Porque ya la inversión la hizo. El CAPEX de una hidroeléctrica es bajísimo. El OPEX es bajísimo. Y la inversión grande ya la tiene hecha. Mientras que la otra tiene que invertir no solo en repotenciar la central, sino que se gasta un juego de álabes, que es muchísimo dinero cada 3 años. Entonces, en los segundos 30 años, aunque la tasa sea alta, gana la hidroeléctrica. Claro, ¿a quién le voy a hablar de un tipo de que después de 30 años va a ser mejor negocio? A nadie, porque nadie me va a comprar nada, obviamente. Ahora bien, ¿esto qué tiene que ver? Que en el largo plazo es buen negocio, pero eso nadie lo ve. Por eso el mundo, para solucionarlo, ¿qué hace? El mundo, entidades como la Asociación Internacional de Energía, que es la IE o la IRENA, miden el costo nivelado de la electricidad. O sea, miden a lo largo de la vida útil cuál es el costo al que pueden producir la energía. ¿Y cuál es la que da mejor? Y la que da mejor es la hidroeléctrica. Pero eso lo hacen los países más normales, que pueden plantearse horizontes de largo tiempo, de estabilidad, y la hidroeléctrica da mejor justamente por esos segundos 30 años y los otros 40 que vienen después, porque sigue dándolo. Entonces, esto es uno dice, ¿por qué no compite en Argentina la hidroelectricidad? Bueno, básicamente acá tenemos una muestra, ¿sí? Que la energía hidroeléctrica en el mundo es una de las fuentes más baratas por costo nivelado promedio, ¿sí? Lo vemos en este gráfico. Y los proyectos de energía hidroeléctrica están dando $0,048 por kilovatio en 2010-2021, ¿sí? Cifra que es inferior a la de cualquier alternativa de combustible fósil. Nuestro costo en Argentina, trampeado, todavía subsidiado, está más de $70 hoy. Y el mundo está produciendo con hidroeléctrica con un costo de 48. Muy por debajo. Entonces, y acá hay un tema fuerte, hidroeléctrica o térmica. ¿Qué pasa con la salida de divisas? Lo dije al pasar recién. Estos son
los flujos de fondo que tendrían una central hidroeléctrica y una térmica, ¿sí? El azul es el ciclo combinado y el otro es la térmica. Entonces, ¿qué vemos acá? Que el gap que hay, ¿sí?, en 50 años es que hay 10.000 millones de dólares más de salidas de divisas del ciclo combinado con la hidroeléctrica. Porque no solo se come toda la inversión inicial, que es todo dólar, sino que cambia todos los árabes cada 3 años, que es todo dólar, cambia todos los sistemas de control, que es todo dólar, cambia toda la caldera, y es todo dólar, mientras que la hidroeléctrica lo poco que gasta es local. Entonces, esto es algo que hay que verlo, porque los dólares nos faltan. Entonces, y ahora lo estamos pagando. Yendo a lo que pasó en los 90, este gráfico es un gráfico de Gamesa que muestra esta parte inicial en lo que yo les mostraba antes, de la caída de precios que hubo en la década del 90. ¿Sí? Pero, ¿qué pasó después? Bueno, lo que pasó después, que si uno toma, esta foto es la bajada que yo dije del 92 al 2001, acá hay una bajada de precios producto de la especificación de tarifas, cuando se hizo la especificación de la crisis del 2002. Ahora, a partir del año 2006, el precio empezó a crecer en forma salvaje, ¿sí? Y llegamos a precios altísimos. Entonces, el gas natural local de 1,4 dólares por millón de BTU lo empezamos a reemplazar con fuel importado, con gasoil y con GNL importado, ¿sí? Y pagamos hasta 30 dólares el millón de BTU en esos años. En el 22 pagamos 60 con la guerra de Ucrania. Entonces, nos metimos a hacer ciclo combinado, pero no nos preocupamos por tener gas. O sea, teníamos ciclos combinados, pero el gas no se producía. Entonces, ¿esto que trajo? Una tremenda crisis. ¿En qué? Que acá tuvimos, con precios medios de corto plazo, que daban menos de 25 dólares, lo vimos antes, que habían bajado a 25 dólares, a menos de 25 dólares a fines de los 2000, la hidroeléctrica no se financiaba, no era un negocio. Pero el problema es que por no haberlas hecho, acá, si lo hubiésemos tenido, no hubiésemos llegado a precios de 75 dólares como tuvimos de promedio en todos estos años. Entonces, esto lo ves con el diario del lunes, pero hay que aprender a veces de las cosas que nos fueron mal. Y esto traigo la balanza comercial energética. La balanza comercial energética, que lo dije y lo repito, se hizo positiva en el año 88. Siguió siendo positiva ¿hasta cuándo? Hasta el año 2011. ¿Y qué pasó acá? La importación de petróleo, la importación de gas natural para centrales eléctricas. O sea, el gran responsable de esto son las centrales eléctricas importando gasol, fuel oil y gas natural. Ahora bien, ¿esto qué significa? Que el sector eléctrico fue el responsable de quebrar la estabilidad de ser autosustentables y autoabastecimiento natural y local. Ahora, ¿cuánto fue esto? Bueno, este gráfico lo tenemos desde el año 2010, acá es cuando se quiebra. Siempre hubo importaciones y exportaciones, pero cuando el neto pasa a ser negativo es en el 2011. ¿Sí? Todo esto que vemos en naranja es toda importación del sector eléctrico, casi todo el sector eléctrico. Y esto lo que significó es nada menos que 100.000 millones de dólares que se fueron del país para importar combustibles en unos 10 años. Una cifra salvaje. Es la que quebró la balanza comercial, es la que quebró las reservas y la quebró el sector eléctrico. Y lo podríamos haber evitado. ¿Cuántos millones de dólares hubiésemos ahorrado de haber construido más hidroeléctricas? Y unos cuantos. Bueno, la noticia buena es que básicamente con el desarrollo de Vaca Muerta, este déficit que acá se está empezando a revertir y va a tener un rápido crecimiento, pero esto es simplemente para que nos quedemos tranquilos que esto está empezando a mejorar. Estos son publicaciones de prensa, pero ya hoy la balanza, a esta fecha, con la caída del precio del petróleo, la balanza está positiva, este año va a estar en como 6.000 millones positivos. Ahora uno se pregunta, bueno, ¿y las hidroeléctricas cómo las hacen en otros países del mundo? O sea, antes le hicimos nosotros acá con el Estado, ahora no lo podemos hacer porque no cierran como negocio, no cierra el BAN, no cierra el TIR, no se paga, no es negocio. Bueno, en el mundo, vamos a Sudamérica para no irnos a algo complicado, hay bancos privados que aportan plata. ¿Y por qué hay bancos privados que aportan plata? Porque en la tendencia a ahorrar de los países, en especial países como Chile, Perú, Colombia y Brasil, es que la gente tiene la plata en los bancos. Acá no, porque nos la sacaron, entonces no la tenemos. Pero ahí ella la tienen. O sea, el banco privado es un buen mecanismo para prestar un proyecto. Los bancos multilaterales están volviendo a prestar para el sector hidroeléctrico y han prestado en el pasado. Los bancos públicos de desarrollo. Bueno, Brasil tiene el famoso BNDES, que financia todas las obras hidroeléctricas. Nosotros teníamos el BANADE, que lo cerramos allá por los 90, Banco Nacional de Desarrollo.
Después, los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones son el principal vehículo de financiar los proyectos en Chile, Perú y Colombia. Los fondos de pensiones meten en proyectos hidroeléctricos porque tienen una renta asegurada de 20 años y le aseguran la jubilación a los viejitos. Ese es uno de los principales recursos. Después están las agencias de exportación de los países. Si uno le compra máquinas a Siemens, la ECA alemana te financia todo el equipamiento. Si se lo compras a SEA, perdón, o a Versila o a quien fuera, es la finlandesa o sueca. Y si le compraras a otro europeo, también te lo financian. A tasas muy baratas y a plazo de más de 15 años. Obviamente todo eso no alcanza, tiene que haber aportes de capital. O sea, el dueño tiene que ponerla, o sea, con lo cual está clarito que esta parte tiene que estar. Y con todo eso se puede construir un proyecto. Ahora, ¿cómo se paga ese proyecto? Bueno, dice, bueno, pido la plata. Bueno, debería haber empezado por esta transparencia. Lo primero que uno tiene que tener es que la central hidroeléctrica tiene que tener contratos de ventas de energía a largo plazo con los clientes. O sea, yo antes de hacerla, tengo que saber a quién le voy a vender. No hago por hacer, sé que a quién le voy a vender y a cuánto. Lo segundo que tengo que tener contratos de venta de energía con las distribuidoras a largo plazo y saber cuánto le voy a vender lo que me sobra a un mercado de spot. Es decir, yo tengo que tener un plan de negocio de cuánto voy a vender la energía, cuánto va a ser mi plata para poder pedir la plata. Entonces, todo este cash flow en dólares, ¿qué me va a dar? Tengo que descontar los gastos de la empresa, costos de administración y impuestos y demás, y acá empiezo a pagar. Hay un flujo de caja estable, porque si tengo contratos, el flujo es bastante estable, los precios son fijados por contrato. Primero le devuelvo a los fondos de pensiones, después le devuelvo a la agencia de exportaciones, después le devuelvo a los bancos privados, después le devuelvo a los bancos multilaterales y a los bancos públicos de desarrollo. Y si queda algo, le pago al accionista. Así funciona el mundo. Esto no es invertir, así funciona el mundo. Y así funcionan países como Colombia, Chile y Perú, que están haciendo proyectos de este tipo de esa forma. Ahora bien, para que esto pueda ser posible, ¿qué tiene que pasar? Bueno, tiene que haber una legislación estable y predecible, eso está clarísimo. O sea, tenemos que tener leyes que no cambien con los gobiernos, que sigan estables en el tiempo. Tenemos que tener una regulación energética estable y competitiva, es decir, que haya un mercado de competencia que permita que haya más de una gente interesada en hacer una central, y que yo quiero hacer una hidroeléctrica, pero otro quiere hacer una térmica, y cuál lo hace más barato. Tiene que haber una situación económica estable y predecible a largo plazo, porque nadie invierte si no sabe si después va a poder sacar sus dividendos. Tiene que haber una justicia independiente. ¿Y por qué digo una justicia independiente? Porque lo que le teme un inversor es que la justicia falla a favor del gobierno de turno. Un sistema democrático sólido con consenso de principios básicos. ¿Y por qué digo esto? Porque Chile ha pasado de gobiernos de derecha como Piñera a gobiernos de comunistas como Boric, o gobiernos socialistas como fue Bachelet, o gobiernos demócratas cristianos como fue Frey o como fue Elwin. No cambió ninguna ley, no cambió ningún reglamento eléctrico, no cambiaron ninguna legislación de fondo. La ley es la misma. Y le puedo decir lo mismo de Brasil, que pasó de Cardoso a Lula, de Lula a Dilma y de Dilma a Bolsonaro y no cambiaron ninguna ley de fondo. Y le puedo decir lo mismo de Uruguay, que pasaron de Batlle a la calle, después a la calle Hijo, o Sanguinetti, o estuvo Mujica, o estuvo el otro, el médico que no me olvidé el apellido, pero el sistema no cambia. En cambio, nosotros acá cambiamos todo. Cambia el gobierno, cambiamos ley, cambiamos reglamento, cambiamos todo. Entonces tiene que haber un mercado de capitales nacional, supremamente importante. Si no hay un sistema de capitales nacionales, que el ahorro de los argentinos pueda financiar las obras, estamos jodidos. Porque hay que pedir la plata afuera. Y pedir la plata afuera es que te cobren una tasa alta y extraerlo en dólares. Esto es clave. Tiene que haber contratos de energía a largo plazo. ¿Para qué? Para que se puedan armar estos planes de negocio. Y tiene que haber accionistas confiables y de largo plazo. Si yo voy mañana a pedir un préstamo y no me dan la plata. Tiene que haber alguien con espaldas que pida el préstamo y que sepan que va a ser operador. Si todo eso se da, es financiable el proyecto. Por eso digo, tendría que haber empezado por acá. Esto es lo que hace una empresa antes de hacer una hidroeléctrica. Arma toda esta carpeta y va a los bancos con la carpeta y le dice, señor, yo tengo esto para hacerlo. ¿Me prestan la plata? Y si vos encontrás una buena carpeta, la plata te la presta. Ahora, claro, esto en la Argentina es utopía. Esa es la razón por la que en la Argentina no se hacen estas cosas. Bien. Vamos a ver ahora, por último, propuestas para ver si podemos retomar obras hidroeléctricas. Lo primero que digo es que está planeando el mundo. Miren lo que está planeando el mundo. Esto digamos, son datos no son míos, son datos de la Agencia Internacional de Energía. Está haciendo entre 2022 y 2037 van a entrar 515.000 megavatios
en hidroeléctricas convencionales. Y van a entrar 136.000 megavatios en hidroeléctricas de bombeo. Y si uno mira lo que está haciendo China, lo que está haciendo India, Asia en general, es extraordinario. Pero también lo está haciendo Portugal, lo está haciendo Alemania, lo está haciendo España. Las centrales de bombeo nuevas en Portugal, España, Suiza, Alemania son una realidad. Entonces el mundo está haciendo para hacer eso, o sea, no lo ha dejado de hacer, ¿sí? La fuente de esto es IRENA, que es la energías renovables. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Lo primero que tenemos que hacer nosotros es, estos son los costos a los cuales están consiguiendo ellos, ¿sí? Entonces nosotros lo que tenemos que lograr es que debemos ser capaces de acercarnos a estos costos. Nosotros tenemos que bajar los $2.000 por kilo. Esa es la clave. El mundo lo hace, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Bueno, hay 1000 razones, pero ahí tenemos un gap a mejorar. Lo otro que vemos acá es, esta es la tendencia de lo que se ha hecho. Esto está hecho desde 1900, 1000 y algo, o sea, desde el principio del siglo, digamos. Y uno ve que la hidroelectricidad, así como creció en la Argentina, creció en todo el mundo. Esto es el mundo, ¿no? Y así como decreció en la Argentina, tuvo su valla caramel. O sea, esto lo tuvo el mundo. O sea, con lo cual dice, bueno, Argentina no era sola, todo el mundo bajó su tendencia de hidroelectricidad en los 90, y es verdad. Pero fíjense cómo el mundo lo empezó a recuperar. O sea, el mundo empezó a recuperar esto. Y nosotros no. Entonces, claramente, porque hay gente que dice, no, nadie más hace hidroeléctrica, ahora solo se hacen molinos eólicos, solares y nada más. Y no, es mentira. Es mentira. De hecho, China tiene la central más grande de bombeo en construcción del mundo, que es de casi 3.000 megavatios, y ha terminado una de 16.000 megavatios hace 2 años, Bayetán, que es una obra de ingeniería fastuosa. Entonces, del 2008 en adelante se han recuperado los proyectos. Bien. Un tema no menor a tener en cuenta son los cambios en los sistemas de potencia. Acá sí vuelvo a las fuentes, a los sistemas de potencia que tanto me gustaban. Los sistemas de potencia están cambiando. Hay compromisos de descarbonización, entonces se vienen las eólicas, se vienen las solares, ¿sí? ¿Y esto qué trae? Esto no es crítica. Trae intermitencia de la red, porque son fuentes no confiables. Traen falta de red, traen excedente, sobra energía en algunos momentos, salen muy rápido las máquinas. Antes enfrentábamos el pico de la noche y el problema era abastecer el pico de la noche y la subida de la demanda. Ahora tenemos que abastecer la subida de la demanda y la caída de las solares. Se duplicó el problema. Tenemos que tener control de frecuencia porque de golpe y porrazo se nos van 3.000 megavatios en 10 minutos. Tenemos que tener reservas rápidas. ¿Quién da reservas rápidas? La hidráulica. Y tenemos variaciones de precios monstruosas. Chile tiene precios cero durante el día porque tiene corte de energía solar. Le sobra solar y tiene precios cero durante el día. Pero cuando se le acaba la solar, el precio se le va más de $100. ¿Por qué? Porque no tiene con qué abastecer. Pero Chile, como lo está haciendo bien, está metiendo baterías y un montón de cosas. Y tiene un problema de confiabilidad, porque todo este vaivenes de cosas trae que la red es inestable. Habrán visto lo que pasó, el apagón de España, lo que fue reciente, y lo que trae. Y esto lo que trae es la necesidad de almacenar energía. Pero almacenar energía a gran escala. ¿Sí? No una batería en tu casa. Entonces, la pregunta que yo les hago es, ¿para cuánto tiempo? Bueno, los chilenos dicen, me basta con las baterías estas de las BES, que duran 4 horas. Ahora bien, yo personalmente creo que no, que las hidroeléctricas de embalse y de bombeo me pueden dar un almacenamiento de 10, 12, 8 horas, las que necesite. Es mucho más sólido un sistema que tenga almacenamiento por bombeo que el que tiene una BES, porque la BES dura 4 horas y se acabó. Entonces, acá nace un nuevo negocio. Hola, las hidroeléctricas para el bombeo es otro negocio. Bien, viene el complemento con las renovables. Este es nuestro país, de nuevo. ¿Qué tenemos acá en toda la zona esta? Muchos recursos hidroeléctricos de punta. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá arriba? Muchos solares en toda la puna catamarqueña y salteña y jujeña. ¿Qué tenemos acá en la Patagonia y en el litoral marítimo? Muchos recursos eólicos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? El sistema de transmisión en 500 kV se puede optimizar su uso diario. Es decir, los embalses podrían acumular los excesos diurnos de energía renovable en lo convencional. Si uno instalara mucha energía renovable en lo convencional, bueno, de día despacho con las renovables no convencionales, sean solares o sean eólicas, y cuando estas dejan de funcionar y tengo un problema de falta que la demanda requiere, está la hidroeléctrica para cubrir. Este caso de complementariedad tiene otra ventaja, que donde están las líneas están los recursos. Yo tengo todo el sistema acá del sur, y acá tengo un montón de recursos eólicos, y tengo todas las líneas hechas, o lo mismo acá, o acá menos,
porque acá tengo solamente una línea y se está por hacer otra. Pero esto crea una enorme complementariedad de que la hidroeléctrica, si yo hiciera más hidroeléctricas, si yo hiciera una hidroeléctrica nueva, se me ocurre hacerla en Mendoza, le voy a tener que hacer un sistema de transmisión para conectarla. Y ese sistema de transmisión se va a usar 25-30% a la hora del año, porque no tenemos más que eso. Y el resto se usa con paneles solares y comparten la transmisión. Entonces, el crecimiento de las renovables va a venir por descarbonización y por precio. Los precios bajos los van a arrastrar. Para las intermitencias están las baterías BESS y las hidroeléctricas, pero las limitaciones de las BESS es Battery Energy Storage System, ¿sí? Son las 4 horas de descarga y que duran 15 años, dicen, y no se sabe, porque no hay ninguna que haya durado 15 años. Y el desecho es un problema enorme ambiental. Con lo cual, la BESS, cuidado. Entonces, yo me tomé el trabajo de hacer en base a la experiencia de los costos de batería en Chile, cuánto sale el dólar por megavatio hora, poner las BESS, y ahí tenemos el valor, $35,9 por megavatio hora lo que sale la batería, el precio que los adjudicó Chile el año pasado. Bien, ahora, la hidroeléctrica de bombeo tiene mucho más costo de inversión, es verdad, pero esa inversión en parte debería ser cargada a la generación hidráulica genuina. Cuando uno pone una central hidroeléctrica tiene una generación genuina. Las ventajas del bombeo que tiene hasta 12 horas de descarga, vida útil como mínimo de 50 años y bajos costos de energía. Una central de bombeo nueva podría producir energía a $16,44 por megavatio hora. ¿Sí? Estamos cargando un costo de capital importante, o sea, una central de 350 megas le pusimos más de $3.000 el kilo y se puede producir energía a ese costo. Entonces, después, aún cargándole el costo de inversión al bombeo y no a la generación genuina, es negocio. Y la central hidroeléctrica de Piedra del Águila, que alguno acá por ahí la conoce, tiene parte de la obra civil hecha para poner 2 máquinas más. Se pusieron 4 máquinas y se pueden poner 2 más. Eso significa que en términos unitarios parte del costo de inversión me lo ahorraría, ¿sí? Instalando máquinas duales, ahí donde está puesta la parte de la obra civil, se aprovecharía más energía del río, pero además el bombeo daría más barato todavía, $14,87 por megavatio hora, si uno hiciera esa obra. Y la obra esta sí la relevé a firme, saldría menos de $1.000 millones, contando toda la parte civil del bombeo. Entonces uno dice, esto es lo que tenemos, que las centrales de bombeo dan costos más bajos, y tiene mucho más duración, y tiene mucho más horas de entrega. Ahora bien, dicho esto, vamos a la parte final. Está la licitación de las concesiones hidroeléctricas, se han sacado la licitación finalmente hace un par de semanas, se entregan las ofertas ahora a mediados de octubre. Entonces, esto yo lo tengo, ¿qué se podría haber hecho? Porque creo que hay cosas que se podrían haber hecho y no se hicieron, aunque sean ya pasado, las comento. Nadie discute que la propiedad de los activos era del Estado Nacional, pese a que las provincias de Río Negro y Neuquén se quejen, no tienen razón. El fin de la casa de concesión, la propiedad es del Estado Nacional, las provincias tienen derecho solo en el cobro de regalías y priorizar el uso del agua, que eso es válido. El Estado Nacional es el dueño de las rentas hidroeléctricas, y fíjense que hablo acá, es el dueño de la renta hidroeléctrica. El Estado nos representa a todos. El Chocón lo hicimos con el fondo Chocón Cerros Colorados que pagamos en las tarifas cada uno de nosotros y nuestros padres durante 20 años. Y así se hizo Alicurá con el fondo Alicopá, y así se hicieron otras. O sea, la pagamos los argentinos que consumimos energía eléctrica. O sea, eso lo pagó nuestros padres. Ahora, esa renta, ¿quién la usufructó? Nuestra generación. Nosotros vivimos con 50% de hidroeléctrica por lo que hicieron nuestros padres, no por lo que hicimos nosotros. Nosotros no hicimos ninguna. Lo que hicieron nuestros padres nos dio esa hidroelectricidad. Ahora bien, el Estado Nacional podría elegir entre consumir la renta o ahorrar esa renta. Esta es la gran disyuntiva que tiene el hombre en su naturaleza. O yo ahorro para el futuro o lo gasto. Entonces, si yo lo que he venido haciendo en el siglo XXI es vender la energía hidroeléctrica a menos de $10 el megavatio hora. ¿Sí? Entonces, eso significa que yo regalé la energía hidroeléctrica barata, me consumí la renta. La traspasé a la gente, pero a cambio de eso, como no ahorré nada, cada vez tengo menos energía hidroeléctrica. O sea, esta generación se comió la renta y a la generación de nuestros hijos no le deja nada. No le deja nada, cada vez le deja menos. Entonces, este arbitraje entre consumir o ahorrar, creo que es el que ha fallado y sigue fallando, porque consumir la renta en cualquiera de sus formas es privilegiar a la generación actual, a nosotros, que ya vino usufructuando los ahorros de las generaciones de los años 70 y 80. ¿Sí? Entonces, ahorrarse la renta sería destinar parte importante de la renta a construir nuevas hidroeléctricas para que las próximas generaciones tengan algo de hidroelectricidad. Esa era mi idea. Esa era mi idea. Entonces, lo que yo pensaba era,
se podría haber aumentado el tamaño de los negocios y el flujo de caja. Es decir, en vez de vender por separado Chocón, Arroyito y Cerro Colorado, venderlas juntas. Es un negocio más grande, es un cash flow más grande. Y dicen, pero ¿y para qué haces eso? Que en lugar de pagar por la concesión, que hagan chihuido. Y dicen, pero ¿le va a alcanzar para pagar chihuido? No me importa. Licito el que me pida menos plata para hacerla. Si no da para pagarla, porque le estoy dando un negocio muy chico, porque la energía se vende barata, bueno, ¿cuánto me cobra para hacer chihuido? Entre 4 o 5. El que la cobre es más barato que la haga. Pero toda la renta que dé Chocón y Cerro Colorado, que vaya a hacer chihuido y a solucionar un problema que hace 16 años que eso no se soluciona. Después, competencia sería por mayor pago de concesión o por menos aporte del Estado. Esto está claro. Y las provincias que lloran por que esa obra se haga, ¿no podrían ser socios de ese proyecto? La provincia de Neuquén, que va a exportar 30.000 millones de dólares por vaca muerta, y se va a quedar con 4.000 millones por año de regalías, de dólares, ¿no podría poner parte de la plata para hacer chihuido? En vez de estar llorando de que no se le haga al Estado Nacional. Estas son las cosas que la Argentina tiene que discutir. Porque si la crecida viene, hace pelota a vaca muerta, que está en Añelo, al lado del río Neuquén. Entonces, esas son las cosas que habría que mirar. Y lo mismo podría haberse hecho uniendo Piedra del Águila y Licurá, que están muy cerca, en un único concesionario. ¿Y para qué? Y para que me haga con la ampliación de Piedra del Águila, que me ponga las 2 máquinas adicionales y que las haga duales, que me ponga una central de bombeo, y lo mismo. Y si no le da para hacer eso, que en su defecto me haga una nueva central en el Limay Medio, Michihuahua, Pantanito, en la que fuera, o en el Aluminé. Y bueno, como cierre, estoy convencido que la Argentina debería hacer nuevas hidroeléctricas porque es descarbonizar, es mejorar el cambio climático, en los dos extremos. Hay cada vez más inundaciones y hay cada vez más sequías. Las represas sirven para guardar el agua cuando vienen las sequías y para contener cuando vienen las crecidas. Por los dos extremos sirve. Dar la batería natural, que sería para las energías renovables no convencionales con las centrales de bombeo, sirve para desarrollar el interior del país y que la gente se quede en su lugar de origen, sirve para que la industria local tenga trabajo, empleo y desarrollo, que vuelva a ver la industria metalmecánica pesada, la industria civil pesada, que hagan todas estas grandes obras, sirve para ahorrar divisas. Esto es fundamental con la friolera que hemos tenido de divisas en los últimos años. Sirve porque tenemos menor costo de energía a largo plazo. Sirve porque tenemos nuevas áreas bajo riego donde va a haber más producción. Ojalá que produciendo cereza, como dije hoy, pero lo que sea que produzcamos es más exportación. Y da más producción y exportación agroindustrial al país. Es decir, terminemos con la discusión si es estatal o privada. Es una discusión inútil. Lo que hay que hacer es ser creativo para encontrar formas de encontrar cómo crecer y hacer nuevas hidroeléctricas. Muchas gracias a los miembros de la academia y a ustedes por la paciencia. Dispuestos por si quieren alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué Salto Grande no trajo a su región, salvo el control de las crecidas medias, porque cuando viene grande también se inunda, Sí. y se transformó Concordia en la ciudad más pobre de la Argentina, según el INDEC? ¿Qué fue diferente en Salto Grande con respecto a Chocón? Salvo que es binacional. Yo creo que es bastante más amplia la... Yo tengo mi opinión porque de hecho voy a Concordia muy seguido, porque no solo por Salto Grande, sino porque me gusta pescar. Así que voy seguido a Concordia. Conocí la Concordia Rica cuando fui. Yo fui en el 80, 81, 82 a ver Salto Grande, cuando estaba en obra. Y Concordia es una ciudad divina y hoy es una ciudad, como usted dice, la más pobre del país. Yo creo que la Salto Grande, lo que le deja a la provincia son regalías que son, no sé qué porcentaje cobra Salto Grande, pero en general en Neuquén es el 12% de lo que vende la energía, va a la provincia. El problema que tenemos es que durante los últimos 25 años las tarifas eléctricas las pisamos políticamente. Le pagamos $2 por megavatio hora a la eléctrica. Entonces la regalía es por $2 por megavatio hora. Es cero. Entre Ríos no cobró nada. Por eso tiene ese juicio Entre Ríos, que lo tiene ya en Corte Suprema, reclamando de lo que no le pagaron por esto. Entonces, ese es un problema. O sea, lo que la provincia debió haber recibido, no lo recibió, porque la tarifa que le fijó el Estado Nacional le pisó la tarifa a Salto Grande. Le pagó 2 pesos con impuesto. Esa es la razón fundamental. Visto macro. Ahora, Concordia tiene otro problema. Concordia tiene otro problema, que también se le cayó la industria frutícola. Tenía una industria frutícola de cítricos enorme,
se fundieron todas las cítricas que estaban ahí, Pindapó y otras más que estaban por ahí se fundieron. Y por otro lado que el negocio de los eucaliptos, que también está en Concordia, se fue a Uruguay, porque Bodnia se puso del lado uruguayo. Entonces, Entre Ríos tuvo un problema bastante grande y yo creo que Concordia lo que tuvo es una expectativa de que la gente se trasladó ahí porque había mucho trabajo y había riqueza por la represa, y terminada la represa se acabó el trabajo, pero la gente se quedó. Entonces tuvo una enorme erradicación de gente que fue en búsqueda de trabajo y después no tuvo dónde trabajar y se quedó. Y realmente tampoco la gente que condujo Entre Ríos y que condujo Concordia tampoco hizo mucho para solucionarlo, ¿eh? Eso es otra realidad, esa es otra realidad. Pero esa sería mi respuesta un poco de lo que veo. Además es inestable el suministro en la zona de Entre Ríos, el suministro eléctrico. Claro, pero ese no es un problema de Salto Grande. No, eso Ese es un problema de DERSA, Sí. la empresa distribuidora de DERSA. O sea, usted ahí tiene lo que tiene, el servicio servicio a los clientes y el servicio de transmisión interprovincial son concesiones de la provincia y de los municipios. O sea, si hay una municipalidad que tiene una cooperativa, es una concesión municipal. Si es una provincia que da una concesión, como el caso de DERSA, es un problema provincial. Entonces, ahí lo que sucede no es solo Entre Ríos. O sea, hay muchísimas provincias donde también se pisan las tarifas por cuestiones políticas, o, digamos, de distribución del ingreso, por decirlo en un lenguaje que lo entiende mejor la gente, y resulta que después las distribuidoras se quedan sin plata para invertir. O sea, nosotros la calidad de servicio que tenemos, si uno paga tarifas que solo se paga el costo de los... En provincia de Buenos Aires se llegó a pagar solo el costo de los empleados. Las cooperativas cobraban solo el costo de los empleados. Y la nafta. Entonces, no se hace una obra porque no hay plata con qué hacerla. Entonces, ahí hay un problema del poder concedente, que si la empresa lo está haciendo mal, tiene que poder sancionarla. Ahora, si no le está dando las tarifas para que lo haga, el problema es del gobierno. Esa es mi visión. Sí. En todo ese panorama a nivel mundial, ¿cuál es el impacto del surgimiento de China? Es tremendo. Lo de China es tremendo porque yo te mostré lo que querés. No solo adentro de China, me refiero a nivel mundial. No, a nivel mundial, o sea, la penetración china es colosal. O sea, muy fuertemente en África, ¿no? O sea, acá en Latinoamérica, en Ecuador, ustedes los que son hidráulicos, no sé, escuché hablar de la central Codo Sinclair, que le hicieron obra llave en mano a los chinos y fue un negocio chino. O sea, está en un arbitraje, en un juicio, hicieron un desastre, pero el gobierno de Correa se la dio a los chinos de la misma manera que nosotros le dimos a los chinos la de Santa Cruz. O sea, sin licitación, porque había un préstamo, porque la financiaban, y se la dimos y salió un desastre. Pero hay mucha penetración de China, no solo en hidroelectricidad. China hoy te está vendiendo una central nuclear grande, mucho más barato que cualquiera. O sea, nosotros habíamos aprobado en el gobierno anterior comprar una central nuclear por $7.500 por kilo. Se firmó el contrato. En el año 21. Los chinos, esa misma central hoy te la están vendiendo en menos de $2.000 el kilo. Esa misma central. La que nosotros firmamos que va a ser rusa, pero por menos de 2.000. Están llegando a valores de costos que son imposibles de igualar. Pero lo digo en la parte hidroeléctrica, lo digo en la parte solar, lo digo en la parte eólica, lo digo en la parte de generadores convencionales, en transformadores, en lo que quieras. Entonces, son tan competitivos que es imposible que no conquisten el mundo. No sé, yo les invito a que vean, si está el video en YouTube de la central de Bayetán, ¿sí? Para que vean lo que es esa obra. Es una obra colosal, en el medio de un cañón, bajando los camiones con grúas al fondo del río donde se hace la obra. Es una obra maravillosa y la hicieron en poco tiempo. O sea, tienen una ingeniería de primer nivel, tienen un desarrollo de primer nivel. Si uno quiere conocer el mundo del futuro, hay que ir a China. Va a ver lo que está haciendo China, porque acá no lo ves. Y tampoco lo ves como antes en Europa y Estados Unidos. Los chinos tienen mucho más desarrollo. O sea, y ellos están haciendo a la vez. Siguen haciendo centrales de carbón, porque dicen que ellos no contaminaron tanto como Estados Unidos y Europa. Siguen haciendo nucleares, siguen haciendo hidroeléctricas, siguen haciendo solares, hacen de todo. Y tienen un crecimiento de la demanda fenomenal, porque tienen realmente un crecimiento fenomenal. Y ahora, con lo que tú preguntabas, la penetración de China en África es muy fuerte.
porque se meten con los minerales, se explotan los minerales, te ponen las hidroeléctricas, te ponen las centrales convencionales, te ponen las centrales de renovables, te ponen todo. Inclusive en la Europa Central, en este país, el más chico de la ex Yugoslavia, que se llama, no sé si es Montenegro o Macedonia, uno de los dos, le hicieron una obra vial fenomenal y la pagaron ellos. ¿Por qué me la pagás? O sea, es tremendo, pero yo creo que hay una, digamos, los norteamericanos ven con preocupación cómo frenar lo que no pueden frenar con competencia. O sea, la industria está perdiendo, toda la industria americana y europea está perdiendo con la China en casi todo. Esa es la realidad. Yo reconozco que hace 15 años atrás, por algunas malas experiencias que hubo en máquinas chinas, yo decía chino no. Diciendo como era para mí un dogma, chino no lo quiero, no me traigas chino. Y ya es imposible. O sea, porque la diferencia que tenés de plazo de entrega y de costos es fenomenal. Es una cosa increíble. Lo que sí, a mí no me tocó negociar con chinos y los que han negociado es complicado. Son gente complicada para negociar. O sea, yo creo que es un tema que hay que tomarlo con mucho cuidado porque, digamos, no solo pueden ser listos, que listo puede ser cualquiera, sino que yo conozco casos donde te firman un contrato y no te lo respetan. O sea, pero eso es una subjetividad. La objetividad es que están copando el mundo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. No, realmente muy buena la exposición, muy clara, aún para los que no tenemos nada que ver con hidráulica, me parece muy rica para la academia. Te agradecemos. La mía era tratar de hablar menos de ingeniería y más ver la parte económica, porque a veces los ingenieros estamos, sí, para hacer ingeniería, pero estamos para transformar las sociedades. O sea, creo que tenemos que transformar, o sea, darle a la sociedad en que vivimos mejores cosas, mejores servicios, y cuando ves la parte económica es la que a veces despreciamos y es la piedra en el zapato, es la que te justifica todo. Y tenemos que encontrar la vuelta, si no le encontramos la vuelta... Bueno, gracias a todos de nuevo por la paciencia. Disculpen ahora. Hacemos como partido de la academia. El partido de la academia. Muchas gracias.